Tema 3. Enlaces químicos. 3.1 Introducción. Desde el siglo XII se realizaron los primeros planteamientos sobre la naturaleza de los enlaces químicos, pero en el siglo XIX Berzelius sostuvo que la fuerza que mantenía unidos los átomos, en una sustancia inorgánica o en un radical orgánico, era de naturaleza eléctrica, debido a la doble estructura eléctrica del átomo. Considerando que cada molécula debía contener una parte positiva y otra negativa, para que exista atracción entre ellos, esta teoría fue demostrable en sustancias inorgánicas simples, no así en sustancias orgánicas. Pero ya para el año 1931 la Ines Pollingen de Nature of the Chemical Bond, describió propiamente y tal como se conoce hasta nuestros días los enlaces químicos. 3.2 Definición. Son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos entre sí para formar moléculas o iones. Cuando dos o más átomos se acercan lo suficiente, puede producirse una fuerza de atracción entre los electrones de los átomos individuales y el núcleo de otro u otros átomos. Si esta fuerza es lo suficientemente grande para mantener unidos los átomos, al formarse un enlace se desprende energía, los átomos se unen pues, porque así tienen una menor energía y mayor estabilidad que estando separados. Generalmente, los átomos buscan su máxima estabilidad adoptando una configuración electrónica similar a la que tienen los gases nobles. El comportamiento químico de los átomos viene determinado por la estructura electrónica de su última capa, capa de valencia. Para conseguir la configuración electrónica de gas noble, los átomos perderán, capturarán o compartirán electrones, regla del octeto. 3.3 Tipos de enlaces químicos. 1.1.4 Enlace electrovalente o iónico. El enlace iónico resulta de la atracción mutua de elementos de cargas opuestas con mucha diferencia de electronegatividad. Esto genera que uno o más electrones son transferidos desde la capa más externa de un elemento, capa de valencia, hacia la capa del otro. Los metales pierden sus electrones de valencia para formar cationes. Esta pérdida de electrones se llama oxidación. Los no metales ganan electrones formándose un anión y adquieren la configuración de gas noble. Este proceso se llama reducción. Entonces el enlace iónico se da por la atracción electrostática entre cargas de distinto signo, formando una estructura cristalina. El catión sodio I se rodea de 6 ana y NCl uniéndose a todos ellos con la misma fuerza, es decir, no existe una fuerza especial entre el Cl y el sodio I que le dio el E. El enlace iónico cuenta con propiedades características, o sólidos cristalinos, o puntos de fusión elevados, o puntos de ebullición elevados, o solubles en agua, o conducen la electricidad fundidos o en disolución, o no conducen la electricidad en estado sólido, o son frágiles. 1.1.5 Enlace covalente. Los enlaces covalentes están formados por pares de electrones compartidos. Un átomo puede completar su nivel de energía exterior compartiendo electrones con otro átomo. En los enlaces covalentes, el par de electrones compartidos forma un orbital nuevo, llamado orbital molecular, que envuelve a los núcleos de ambos átomos. En 1916 G.N. Lewis propuso que los átomos se combinan para generar una configuración electrónica más estable. La máxima estabilidad resulta cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble. Un par electrónico que es compartido entre dos átomos constituye un enlace covalente. En un enlace covalente, los dos átomos enlazados comparten electrones. Gilbert Lewis describió la formación de un enlace químico en el hidrógeno como la regla del octeto, propuesta por Lewis, que dice: un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia, es decir, se forma un enlace covalente cuando no hay suficientes electrones para que cada átomo individualmente complete su octeto. Al compartir electrones en un enlace covalente, cada átomo completa su octeto. Para el hidrógeno, el requisito es que obtenga la configuración electrónica del helio o un total de 2 electrones. Para ello Lewis planteó la simbología conocida como la estructura de Lewis, donde cada punto es un electrón y un par de electrones se simboliza por un par de puntos o una línea. En un simple enlace, dos átomos se unen por medio de un par de electrones. Ejemplo: molécula de flúor, F2, en muchos compuestos se forman enlaces múltiples, es decir, cuando dos átomos comparten dos o más pares de electrones. Si dos átomos comparten dos pares de electrones, el enlace covalente se denomina doble enlace. Ejemplo: dióxido de carbono, CO2, un triple enlace surge cuando dos átomos comparten 3 pares de electrones. Ejemplo: la molécula de nitrógeno, N2. Si los átomos del enlace covalente son de elementos diferentes, uno de ellos tiende a atraer a los electrones compartidos con más fuerza, y los electrones pasan más tiempo cerca de ese átomo. A este enlace se le conoce como covalente polar. Cuando los átomos unidos por un enlace covalente son iguales, ninguno de los átomos atrae a los electrones compartidos con más fuerza que el otro. Este fenómeno recibe el nombre de enlace covalente no polar o apolar. Para distinguir entre estos enlaces, una propiedad útil es la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. 3.4 Enlace metálico. Los átomos de los metales, en estado sólido, están unidos por medio del enlace metálico. Todos y cada uno de los átomos del metal comparten, con todos los demás, los electrones de la capa de valencia, última capa,
formando así una red tridimensional y compacta de cationes ordenados, cristal metálico, inmersa en una nube de electrones compartidos. Esta estructura tiene una gran estabilidad. El enlace metálico explica las propiedades que, en general, presentan los metales, o temperaturas de fusión elevadas, por lo que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que es líquido. O buenos conductores del calor y la corriente eléctrica, debido a la libertad de movimiento de los electrones por todo el metal. O dúctiles, se pueden estirar para formar hilos, y malleables, se pueden trabajar para formar láminas finas, no son frágiles. O son insolubles en agua. 3.5 Fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción electromagnéticas que actúan entre las moléculas o entre regiones ampliamente distantes de una macromolécula. Las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las intramoleculares, por ello, se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de sus moléculas. Los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares son las fuerzas dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión. Ambas integran lo que los químicos denominan fuerzas de Van der Waals, y el enlace de hidrógeno es un tipo de interacción dipolo-dipolo particularmente fuerte, dado que solo unos pocos elementos participan en la formación del enlace de hidrógeno. 1.1.6 Fuerzas dipolo-dipolo es la que se da entre moléculas neutras polares. Las moléculas polares poseen cargas parciales permanentes, además de las cargas parciales instantáneas motivadas por las fluctuaciones de sus nubes electrónicas. Las cargas parciales de una molécula polar pueden interaccionar con las cargas parciales de una molécula vecina y originar una interacción dipolo-dipolo. Esta interacción existe además e independientemente de las fuerzas de London. La magnitud de estas interacciones depende de las magnitudes de los dipolos que interaccionan y de la forma de la molécula. 1.1.7 Fuerzas de dispersión. Las fuerzas de London son atracciones entre moléculas debidas a dipolos temporales causados por el movimiento de los electrones. Actúan entre cualquier tipo de moléculas, polares o apolares. En el caso de las moléculas no polares, es la única fuerza que actúa entre ellas. Cuando los electrones se mueven de un lado para otro, generan un momento dipolar instantáneo, pasajero. Los electrones pueden acumularse a un lado de una molécula, dejando el núcleo parcialmente al descubierto al otro lado. Un extremo de la molécula tendrá carga negativa parcial pasajera y el otro extremo carga positiva parcial también pasajera. Las cargas parciales instantáneas de las moléculas se atraen entre sí y así pueden unirse unas con otras. Esta interacción es efectiva entre moléculas muy cercanas. 1.1.8 El enlace de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar, por ejemplo NH, OH o FH, y un par de electrones no compartido en unión o átomo electronegativo cercano, generalmente un átomo de flúor, oxígeno, nitrógeno de otra molécula. El hidrógeno es el único átomo capaz de formar este tipo de enlace porque al ser tan pequeño permite que los otros átomos más electronegativos de las moléculas vecinas puedan aproximarse lo suficiente a él como para que la fuerza de atracción sea bastante intensa. 3.6 Otras interacciones. 1.1.9 Interacciones hidrofóbicas. Estas interacciones han sido observadas en las proteínas, se producen entre molecular hidrofóbicas que presentan grupos fenólicos en su estructura. Este tipo de interacciones son débiles, carecen de orientación y son importantes en los fenómenos biológicos ya que son los responsables de mantener la integridad de las biomoléculas. Presentan una fuerza de 1.5 kcal/mol. 1 de enero de 2010. Interacciones electrostáticas se presentan entre grupos con cargas opuestas, como se da en las proteínas entre los grupos terminales amino y carboxilo de sus aminoácidos. En muchas proteínas, el balance de zonas polares y no polares obliga al polímero a adoptar una estructura de tipo glabellar en la que extensas regiones de la proteína se encuentran escondidas del agua. En estas regiones los puentes salinos o interacciones electrostáticas son importantes para mantener la estabilidad en la conformación de la proteína. Cualquier exposición de las regiones interiores de la proteína permitirá la solvatación de los iones y la ruptura de los puentes salinos. Presentan una fuerza de más de 10 kcal/mol.